Y entonces, nuevamente, pues les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar conectados, ¿verdad? Yo sé que viernes, después de una semana laboral, a veces es un poco cansado, pero nuestra intención es poderles nutrir, ¿verdad? Y complementar su formación, ¿verdad? Venimos de una clase interesante de psicología del arte, psicología, les digo yo, de el subtema arte, y creo yo que los elementos nos van a ir favoreciendo y nos van a ir acompañando. El día de hoy nos vamos a referir a la lectura independiente. Y entonces, ¿qué quisiera yo que notáramos? Cosas importantísimas, ¿verdad? De hecho, pues veníamos de varias sesiones de estar mencionando los procesos psicopedagógicos y de estar mencionando la lectura guiada. Ahora imaginémonos cómo es dar el salto, ¿verdad? Dar el brinco hacia la lectura independiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio del alfabeto, por medio de la lectura y por medio del arte. Que no se nos olvide marcar nuestra asistencia. Yo vi que ya varios la han anotado, pero por si acaso alguno se nos ha olvidado, recordemos nuestro nombre, el nombre de nuestra escuela y la región en donde se encuentra. ¿Qué pensamos, verdad? Me voy a ir de lleno. Yo sé que venimos de unos minutos de haber estado trabajando y escuchando el tema del arte, pero vamos a ser lo más ágiles posible. ¿Les parece? Y entonces voy a iniciar diciendo que es importante el reconocer el alfabeto, ¿verdad? Pareciera obvio, pero ustedes saben que en la lectura y en la escritura es el gancho principal. Entonces es importante que todos los estudiantes dominen las letras y sus sonidos. Pareciera tarea de preprimaria y eso me lo han escuchado creo que todas las veces y de primero primaria, ¿verdad? Donde efectivamente es muy importante, pero todos debemos repetir para modelar bien. Entonces, si yo soy maestro de prepri, es importante que trabaje las vocales, que, ¿verdad? Que empiece a trabajar las consonantes y así sucesivamente para llegar al alfabeto. Si soy maestra o maestro de primero primaria, es fundamental el trabajo del alfabeto, ¿verdad? Ustedes lo sabemos. Pero a veces se nos olvida que si yo soy maestro de segundo, de tercero, de cuarto, eh, es importante ese ejercicio, es importante el modelaje, es importante eh, el que si yo quiero que mis niños tengan una buena adquisición fonoauricular, que si los niños tienen un proceso eh, de adquisición para la ortografía, un reconocimiento específico de las letras, una evolución de letra molde a letra carta, ¿verdad? Si yo quiero que eso suceda, lo tengo que modelar. Entonces, no importa si yo soy maestro de segundo primaria o de cuarto primaria o de sexto primaria, yo tengo que modelar. Incluso a veces nos sirve muchísimo el eh, enseñar las letras, nos sirve muchísimo hacer movimientos con nuestro cuerpo, nos sirve muchísimo eh, decirlas en voz alta, trabajar las repeticiones. eh, ¿Por qué? Porque el modelaje favorece lo que nosotros queremos hacer. Obviamente tenemos que indicar a aquellos, tenemos que identificar, perdón, a aquellos estudiantes que no conocen las letras o los sonidos y tengo que trabajar con ellos. La estimulación temprana u oportuna, ¿verdad? ¿Qué significa estimulación temprana? Hacerlo en el momento que corresponde. Y la estimulación oportuna es hacer una estimulación em, que le favorezca adecuadamente. Es decir, si yo le presento al niño materiales, ¿qué le voy a suscitar? Aprestamientos y esos aprestamientos le van a ayudar a adquirir el aprendizaje. No porque otro caso que nos puede pasar es que yo puedo estar dando clases en primero primaria, pero ¿qué sucede si mis niños tienen 7 años? Pues se supone que en su desarrollo y en su evolución están muy similar. Pero ¿qué pasa si yo en primero primaria tengo varios niños de 7 y tengo uno de 9?
tengo otro de 11. A veces creemos que por ser más grandes de tamaño, deberían de adquirir más rápido la información. O, ¿qué pasa si tengo uno más chiquitito, verdad? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es trabajar mis recursos, trabajar mis materiales, eh, trabajar mi estimulación, como les digo, porque automáticamente yo puedo evolucionar gradualmente con la madurez de los niños. Desde el inicio se presentan las letras de acuerdo al modelo o método de preferencia. Comúnmente nosotros les recordamos que el método universal pues nos ayuda un montón. Tenemos que trabajar cosas visuales, cosas auditivas, cosas kinestésicas, para focalizar la ortografía también, ¿verdad? Y se los acabo de mencionar. Se pueden trabajar letras y acciones. Sirve mucho el que se aprendan de memoria el alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, ¿verdad? Pero también que jueguen, que canten, ¿verdad? Que interactúen con los elementos. ¿Verdad? Todos podríamos decir, ay, ¿verdad? Entre comillas, qué fácil el abecedario, ¿verdad? Pero, ¿qué implica tener la imagen? ¿Qué implica tener la letra? ¿Qué implica la mayúscula? ¿Qué implica la minúscula? ¿Verdad? En cada uno de los escenarios, ustedes dicen, ah, yo tengo que estar bien ávido para que el niño adquiera. Claro, ustedes saben, ¿verdad? Porque lo viven a diario. Saben que hay letras que son más fáciles que otras. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si yo tengo un niño que le cuesta la R? ¿Qué pasa si yo tengo un niño que suena como francesito, ¿verdad? Todo lo hace con la G. ¿Qué pasa si el niño rota las letras? ¿Qué? O sea, cada uno de los casos, pues ya me varía la intervención que yo tengo que dar. Pero inicialmente yo tengo que estar consciente del proceso que voy a llevar a cabo, ¿verdad? Comúnmente siempre se le recuerda a los maestros que si un niño le está costando leer y escribir, primero iniciamos con la letra molde y luego lo pasamos a la letra de carta, ¿verdad? Cuando un niño ya lee de manera independiente, no de manera guiada van a leer más rápido, ¿verdad? Pero de manera independiente es cuando ya podemos hacer la evolución a la letra de carta. Aquí tenemos un juego, ¿verdad? Y entonces van a ver que es un juego súper sencillo. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo en el juego? Que completen el abecedario. O sea que no es nada complicado. Se los voy a poner aquí en el chat de la sesión. Y entonces, ¿qué les tiene que hacer? Los tiene que invitar a llenar el abecedario, ¿verdad? Lo único que nos marca a veces es, y como nos está marcando cuánto nos tardamos, es el tiempo, ¿verdad? Y luego que hace la revisión de ese elemento, ¿no? Y entonces les doy unos minutitos para que se puedan meter. Quienes se puedan meter, puede ser que estemos en nuestra computadora o en nuestro celular, ¿verdad? Entonces, sí, si podemos meternos, haríamos ese juego. ¿Les parece? Insisto, es un juego sencillo que nos lleva a trabajar el abecedario. Perdón, que aquí oí como que me vibraba algo. Y ustedes me cuentan cómo les va. Ay, aquí les puse mi, mi pantalla. Cuando terminemos el primer juego, que es llenar el abecedario, es complementar el abecedario, nos vamos a meter a un segundo juego. ¿De qué se ¿Será que lo trata este? Sí, licenciado ¿quién está hablando por aquí? Mardoqueo? Ah, Mardoqueo, cuéntame. Por ahí ¿Será vi que me lo que como puse la pantalla se vio que en el WhatsApp me escribiste, pero no lo he por favor? leído. Gracias.
Vamos a ver, sí. Entonces tenemos el primer juego, letras del abecedario, y el segundo me voy a quedar más calladito sobre las disgrafías. Ustedes me cuentan cuando ya lo hayan hecho. Muy bien. Ya tenemos un par que ya las hicieron. ¿Verdad? Simplemente estamos en ese proceso del recordatorio, ¿verdad? Para modelar se pueden usar diferentes elementos. Podemos trabajar arena para que se ejercite el dedo, se puede trabajar con plasticina, con madera, con cereales, con granos, con pastas. Antes que el lápiz se debe utilizar la tiza o el yeso, el marcador, porque es gordito, el crayón grueso de cera, el crayón grueso de madera, y luego sería el lápiz. Entonces, verá, yo sé, siempre estamos con los recursos limitados, pero cuanto más podemos favorecer estos procesos, más rápido el niño me va a entender ese proceso de la escritura y ese proceso de la lectura de manera independiente. Porque lo que queremos nosotros es que el niño lo quiera hacer por sí mismo, que el niño esté motivado. Entonces, cuando el niño reconoce las letras solito, puede empezar su lectura independiente, porque va a hacer una motivación, es donde se consiguen los indicadores de logro. ¿Por qué? Porque el niño lo convierte en una competencia consigo mismo, porque a veces malentendemos la competencia de ponerlos a competir entre unos y los otros. No, la competencia académica tiene que ver con el entendimiento de las cosas y cómo el niño va a pasar por los diferentes niveles, ¿no? Entonces, ¿qué implica? El niño que empieza a reconocer las letras sale a la calle y quiere leer los rótulos. Tiene acceso a un periódico, quiere revisarlo. Tiene acceso a una revista, a un libro, ve una película que tiene subtítulos. ¿Me explico? Todo lo que al niño se le presente y él está motivado para la lectura, automáticamente va a empezarlo a hacer, ¿verdad? Porque no necesita, entre comillas, a su maestra o a su maestro todo el tiempo. La lectura independiente es cuando el niño asume la responsabilidad de leer textos que ellos mismos eligen durante un tiempo determinado, ¿verdad? Implica diferentes pasos, ¿verdad? El paso número uno, conectar al niño con el lenguaje verbal escrito de manera lúdica, disfrutando el gusto por leer en un ambiente de confianza y entusiasmo. ¿Qué significa esto? Yo tengo que haber trabajado lectura guiada previamente, ¿verdad? No lo voy a lanzar porque sí, sino que yo lo empiezo a estimular. Cuando yo empiezo a notar que el niño ya reconoce las letras mayúsculas o el niño reconoce, eh, comprende la relación que tiene lo escrito con la imagen, cuando el niño me dice, esa línea sí me la sé, o qué chistoso eso que acabo de leer, automáticamente yo me puedo pasar al paso 2. Favorecer el desarrollo del lenguaje verbal oral a través de la lectura. Y entonces es bien importante esa adquisición primero del abecedario y luego del vocabulario. Porque una vez yo empiezo a utilizar recursos que le permitan al niño reconocer lo que entiende, lo que comprende, lo que se asemeja a su ambiente, y luego cosas nuevas, ¿verdad? Y luego cosas más profundas. Sabemos que los niños en un inicio pretenden leer un libro, lo hojean, observan las imágenes,
aprendiendo poco a poco lo que significa leer, ¿verdad? Y entonces podemos tener niños que agarran el cuaderno o el libro al revés, niños que juegan a leer, niños que nos leen entre comillas porque están viendo las imágenes, niños que solo leen el inicio pero no leen el resto, etcétera. Eso ya tiene que ver con su proceso de adquisición de la lectura. Paso número 3. Es importante que tengan a diario oportunidad de realizar este tipo de lectura con acceso a una variedad de textos adecuados para su edad, pues así irán adquiriendo práctica y competencia lectora. Y entonces cada vez que nosotros tenemos material, cada vez que tenemos nosotros una biblioteca física, lo que hacemos es clasificar nuestros textos. Y entonces yo tengo la oportunidad de decir, bueno, tengo textos como para lectura inicial. Y sí, mis niños pueden estar ya en tercero primaria, sí, pero yo le voy a presentar, ¿verdad? Evolutivamente los materiales. Y entonces voy a iniciar con los de lectura inicial. Y luego voy a pasarme a una lectura eh, básica, ¿verdad? Y luego me voy a pasar a una lectura intermedia. Y luego me voy a pasar a una lectura eh, más fuerte o más complicada, ¿verdad? La lectura independiente constituye uno de los elementos fundamentales para el aprendizaje de la lectura, ya que es a través de este elemento que el niño practica las estrategias de lectura aprendidas en la lectura en voz alta, en la lectura compartida y en la lectura guiada, ¿verdad? Porque lo que hago es que el niño repita lo que hemos estado haciendo. Entonces, no pretendamos que la lectura independiente sea calladitos si nosotros hemos estado trabajando una lectura en voz alta, por ejemplo. No pretendamos que el niño comprenda todos los signos de puntuación de inmediato, ¿verdad? Sino que es evolutivo, es gradual. Millones de pesos, un desconocido. Muy bien. Pensé que nos iba a decir algo la compañera, pero era sonido a su alrededor. Algunas ideas importantes. Es importante marcar costumbres y rutinas dentro del aula y fuera del aula. Como les decía, cuando el niño empieza a llamarle la atención la lectura, nosotros les podemos decir que vayan a buscar afuera, que me digan qué cosas están escritas en la calle. Y a veces el niño regresa y me dice, yo vi que decía avenida, o vi que decía calle, o vi que el rótulo decía alto, o vi la marca Nestlé, no sé, ¿verdad? Insisto, cuando el niño empieza a explorar, es todo. Entonces nosotros podemos dejar tareas, entre comillas, sencillas, en donde ellos nos digan tres cosas que leyeron al salir de la escuela. Dos, asegurar el alcance de los niños a los recursos. Otra vez, casa y escuela. Entonces uno les tiene que repetir como, eh, vamos a estar trabajando aquí en la escuela, estos son los libros que tenemos, estos son los materiales que vamos a utilizar, los podemos ver ahorita, eh, los podemos tocar, cuándo, cómo, dónde, ¿verdad? Yo se los tengo que decir. Pero así les tengo que pedir que en sus casas, que ellos soliciten que no es tener el periódico diario, ¿verdad? Yo sé, no es pedirles que les compren el periódico diario. Sería fabuloso, ¿verdad? E incluso ustedes saben que hay periódicos que son más profesionales o con más imágenes, o hay periódicos que son con noticias más amarillistas, es decir, lo que me interesa es que el niño identifique, ¿verdad? Entonces podemos decirles que algún periódico, ¿verdad? Incluso no del día, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. Alguna revista, que ellos vayan a preguntar si en la casa hay alguna revista, que si en la casa hay algún libro, que si lo pueden compartir, que si lo pueden traer, ¿verdad? Que si hay algún cuento infantil, y así sucesivamente, uno pregunta cosas. Observar la conducta del niño para corregir oportunamente. Entonces yo tengo que saber si el niño se pega al libro, si el niño lo estira,
Si el niño, ¿verdad? Si hay, el niño busca la luz, si el niño se pone más en el lado oscuro, si el niño grita, si el niño entona, si el niño lee rapidísimo, si el niño lee súper lento. Es decir, todas las características que nosotros encontremos, vamos a intentar corregirlas oportunamente, porque nuestra intención es que el niño avance. Evidentemente hay que retroalimentar a los niños adecuadamente. Entonces yo tengo que decirles, miren, si yo leo así, ustedes me entienden y uno empieza a leer. I, de, as, i, por, ta, te. No, se nos pierde, ¿verdad? Pero si yo digo ideas importantes, se comprende más, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no sigo signos si yo no sigo los signos de puntuación? Pareciera que estoy diciendo una idea diferente, ¿verdad? Entonces uno les dice, ay, aquí respiras, aquí paras, aquí tragas saliva, ¿verdad? Porque a veces esos recursos que parecieran sencillos o básicos se nos olvidan, ¿verdad? Recordemos elementos como la direccionalidad. Vamos a trabajar de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Vamos a reconocer las palabras. ¿Qué pasa si aparece una palabra nueva? La tengo que sacar y la tengo que escribir. Tenemos que realizar correspondencia fonema-grafema. ¿Qué estoy viendo y cómo suena? ¿Suena igual a cómo se ve? ¿Suena igual a cómo es la letra? ¿Qué pasa si le uno una letra a la par? ¿Cambia el sonido? ¿Cambia la forma? Tenemos que respetar los signos de puntuación, de interrogación y de exclamación. Vamos a identificar los problemas individuales y de grupo para preparar la lección siguiente, ¿verdad? Porque una vez yo los dejo a ellos solitos, no es que estén solitos, ¿verdad? La lectura independiente es porque lo están haciendo ellos por su propia cuenta, pero no significa que yo no puedo modelar, que no puedo corregir o que no puedo ayudar. Es vital asociar el juego con el aprendizaje. Lo importante es que ellos aprendan a seguir instrucciones y a utilizar otras áreas del cerebro. Un ejercicio que nos sirve muchísimo es la caja mágica. Puede tener imágenes, puede tener letras o puede tener palabras adentro. Entonces, como más o menos la cajita de Gesell, ¿verdad? Que es como algo que esté tapado, algo que esté oculto, algo y aquí me va a dar el infarto. Me asustó ese. Eso que sonó ahí. Entonces, la caja mágica pues puede ser una cajita donde se ocultan cosas adentro, pueden ser juguetes, pueden ser imágenes, pueden ser letras, y el niño mete la mano, la saca y la mira, y verá, o solo es tocándola, que podría decir, porque imagínense si ponemos letras de madera, letras de foamy, él toca y dice, yo creo que la letra es tal. O si ve una imagen, la ve y la vuelve a meter y él la tiene que explicar a sus compañeros. Em, Me explico, lo importante de la caja mágica es que es sorpresa, ¿verdad? Y ellos tienen que seguir instrucciones. Hay un libro del alfabeto, puede ser en cuaderno, puede ser en hojas. Perdón que aquí tenemos otro. Ahí está. En hojas o en fichas o un cuaderno guía, es decir, un cuaderno que nos sirva por grupo. Pueden crear su propio alfabeto y repasar las letras o ilustrarlas. Entonces depende de cómo yo quiero hacer el ejercicio, ¿verdad? Que lo hago en hojitas, que lo hago en ficheros, que lo hago en cuaderno. eh, que ellos creen su propio diccionario, que lo ordenen, qué letra va antes que la otra, ¿verdad? Insisto, son cosas que yo sé que ustedes ya las han hecho o que se parecen a algún ejercicio que han hecho, pero lo importante es focalizar en la fase en la que nos encontramos. Lo que queremos es que el niño lea de manera independiente. Si el niño lee de manera independiente, va a empezar a escribir. Entonces, es bien importante la consecución de una cosa con la otra. El que completen palabras usando letras de foamy o de madera. Todos juegan y deben estar, ¿verdad? Atentos a las palabras. ¿Por qué? Porque entonces lo que hacemos es
la integración. Es como los ejercicios de complementar, ¿verdad? Las sopas de letras o los crucigramas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces podemos darle inicios o les podemos dar pistas. Lo importante es cómo les damos las instrucciones. Incluso podemos hacer juegos, pero les pedimos a los niños que lean la instrucción. Sí, ya sé cómo, o sea, es fácil jugar pato, pato, ganso, sí, pero yo lo que quiero es que lean. Y entonces yo les doy un papelito con las instrucciones. Entonces la instrucción es la que les dice, ¿verdad? Vamos a salir a jugar. Debes de ponerte en reposo, ¿verdad? Para poder seguir las instrucciones. No sé, ¿verdad? Y cuando salgamos, vamos a salir en orden. Vamos a salir en fila. Nos vamos a dividir niños y niñas. Nos vamos a dividir en grupos de 5. Todas las instrucciones, ¿verdad? Aunque sea un papelito muy sencillo, muy chiquito, le van a motivar al niño a leerlo. Es importante para nosotros, ¿verdad? Que estamos en mayo, ¿verdad? Para trabajar nuestro primer documento. Hay algunos, ¿verdad? Que ya me han mandado, yo les he ido contestando que está muy buena su idea de qué cuento quisiéramos trabajar. Para nosotros es bien importante la integración que tiene con lo que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos este proceso de la lectura independiente, lo que hacemos nosotros es favorecer en su ejercicio el que usted mismo lo haga. Usted como maestro, usted como maestra, em, va a empezar a ver cosas como, bueno, sí, yo quisiera hablar de un bosque mágico, muy bien, pero ¿qué implica el bosque mágico? ¿Verdad? Tiene que tener elementos. Por eso es que yo les decía en la tablita de vaciado, ¿qué preguntas deberíamos de respondernos durante el cuento? Porque entonces, más que hacer las preguntas durante el cuento, lo que hago es intentar eh, que suceda cuando yo intento que sucede, ¿verdad? Yo solito impulso ese abecedario, ese reconocimiento de letras, ese reconocimiento de sonidos, la adquisición de una nueva palabra, la explicación de la palabra, eh, que nos favorezca, dijéramos, la consecución del pensamiento. Hay preguntas que ya son como generales o comunes, ¿verdad? Ahorita todavía estaríamos, en mayo es nuestro primer borrador. ¿Qué tendríamos que tener a partir de lo anterior? Tendríamos que tener nuestro título. Yo siempre les recomiendo que no hagamos un título largo, ¿verdad? Sino que nos enfoquemos en el personaje principal, o nos enfocamos en el valor, o nos enfocamos en el principio de nuestra historia. ¿A qué me refiero? ¿Verdad? Si yo quiero hablar sobre la ida al zoológico, pues entonces digo la ida al zoológico, la primera ida al zoológico, ¿verdad? Eh, Martina visitando el zoológico, ¿verdad? Eh, si yo quiero hablar de una mascota es mi gatito Tato, ¿verdad? Mi perrito Firulais. eh, Firulais de paseo, ¿verdad? Porque nos ayuda a entender de qué se va a tratar el cuento, ¿verdad? Y luego la historia, ¿verdad? Vamos a intentar contar una historia. Yo siempre digo algunas cosas como generales. Que tenga principio, que tenga desarrollo y que tenga final. O sea, se tiene que notar que estamos arrancando, se tiene que notar que está pasando algo y se tiene que notar como una conclusión o una finalización. Cuanto más pequeños sean los niños, menos palabras, ¿verdad? Más chiquito. Y entonces son oraciones como muy cortitas, cuanto más pequeño. Cuanto más grande yo quiera que sea el niño que lea el cuento, más escribo, ¿verdad? Em, Pensemos que si vamos a trabajar párrafos, yo diría que unos 15 a 20 párrafos es suficiente. Me da suficiente material para trabajar o desarrollar mi cuento. Yo les se los digo así porque a veces escribimos el cuento seguido y después tengo que aprender a encontrar
¿Dónde estaría la separación cuando lo vayamos a editar, verdad? Entonces, si de una vez hacemos los párrafos, es más fácil integrarlo en una versión editada de nuestro cuento. Siempre que vayamos a trabajar diálogos, intentemos colocarle guiones para notar la diferencia entre la narrativa del cuento y que va a venir un diálogo. Entonces, quiere decir que yo puedo estar contando sobre cómo nuestro abuelito nos enseñó a crear un barrilete, ¿verdad? Y entonces yo cuento la historia y de repente, guión. Vamos a hacerlo todos juntos, ¿verdad? O el abuelo dice, el abuelo Adán nos dijo, dos puntos y seguimos, ¿verdad? Y la intención es que nosotros podamos irlo notando. Insisto, como se los he dicho desde el día uno, si eso nos cuesta, yo los voy a ayudar a hacerlo. Pero lo que me interesa es que podamos cada quien desde nuestras ideas avanzar y construir. Y entonces, a partir, por eso les decía, de la lectura independiente, yo lo que quisiera es que pensáramos que nuestros niños van a agarrar nuestro cuento o van a ver nuestro cuento, ya sea en pantalla, ya sea impreso, ¿verdad? eh, ya sea en un celular, van a ver el cuento y que si ellos lo trabajaran de manera independiente, lo pudieran hacer. Y entonces, insisto, el cuento tiene como que llevarme de la manita lo mejor posible para que lo podamos construir. Cuando tengo el cuento ya listo, entonces pienso en otras preguntas. Preguntas como para el niño que estaría leyendo el cuento. Pienso en un glosario como para el niño que está leyendo el cuento. No sé si lo que voy diciendo eh, eh, se está entendiendo. Licenciado Mardoqueo habla. Muy fino, Mardoqueo, y después te doy la palabra a Anita. Va. Mardoqueo, dinos. Sí. Pues yo creo que no sé si soy yo o no sé, pero la verdad que sí, a mí me está costando mucho la tablita. Por eso yo le mandé un mensajito. Entonces, yo, por Ajá, ejemplo, ya hice algo, pues, y se lo mandé, ¿verdad? ajá, sí, no hay Entonces, pena. Veamos entonces aquí yo si creo que nos... no sé si están todos así, pero sí me está costando. Le No soy hay pena, sincero, no hay entonces, pena. Mire, entonces yo sí miremos aquí el necesito. ejemplo que yo le mandé a Mardoqueo, ¿verdad? Esto te lo mandé yo en tu chat privado. Primero, les mandé a todos, ¿cómo se llama? Jejejeje, ejemplos de cuentos, ¿verdad? ¿Vamos bien ahí, Mardoqueo? Sí, licenciado, calidad. Va. Entonces yo le ponía a Mardoqueo, va, pongamos un ejemplo. De título, El vecino misterioso. Entonces, yo necesito trabajar mi título, ¿verdad? Pero lo que se me ocurrió fue un vecino misterioso. ¿Qué área es la que yo quiero trabajar con este cuento? Entonces yo le ponía aquí a Mardoqueo lectura y escritura inicial, desarrollo de la imaginación y la comprensión lectora, expresión oral y creatividad, educación socioemocional y convivencia. Pero eso es lo que ustedes quieran, pues aquí es el ejemplo que yo le puse a Mardoqueo. ¿Cuál sería el planteamiento central? Un niño o una niña descubre que una nueva persona ha llegado a vivir al vecindario. Nadie sabe mucho sobre ese vecino y comienzan a surgir rumores, curiosidades y preguntas. A través de pequeñas pistas, conversaciones, aventuras, el protagonista descubrirá que muchas veces el miedo nace de no conocer a los demás. El cuento busca enseñar que la curiosidad, la empatía y la comunicación ayudan a comprender mejor a las personas y al mundo. No sé si con esto voy ayudando, Mardoqueo, Aquí ¿cómo se llama? Es el nudo entonces del cuento, o el problema, podría ser. ¿verdad? Luego, preguntas que debería responder en el cuento, pero esas son preguntas para ti, como pensando, si yo contara este cuento, ¿qué debería de pensar? ¿Quién es el vecino misterioso, va? ¿Cómo creo a ese personaje?
¿Por qué todos piensan que es extraño? Ah, entonces yo tengo que inventarme que usa sombrero, ¿verdad? Es bajito y usa sombrero grande. Y entonces a los niños es ahí en mi pueblo, en mi barrio, en mi colonia, nos han contado la historia del sombrerón. Entonces yo veo un señorcito bajito con sombrero grande. Entonces les dio miedo a los niños, por ejemplo, ¿va? ¿Qué siente el protagonista al inicio? Ay, si mi personaje principal es un niño o una niña, cambia, ¿verdad? Porque las niñas, ¿verdad? Si estoy hablando del sombrerón, aunque sé que este es un vecino extraño, ¿va? Pero si estoy hablando de la historia del sombrerón, así como oculta, la niña dice, ay, yo tengo que agarrarme el pelo, ¿va? Porque no vaya a ser que me hagan trencitas, ¿verdad? ¿Qué pistas encuentra el protagonista? O sea, porque primero fue que lo vi en la calle, ¿va? Yo vi al señor en la calle, pero después me di cuenta que estaba dentro de la colonia o en la misma cuadra donde yo vivo o alquila un cuarto en la casa donde nosotros también alquilamos un cuarto. ¿Me explico? ¿Verdad? ¿Qué pistas se encuentra? Lo fue viendo en diferentes lugares, que, eh, que una vez lo vio con sombrero, pero no siempre. Lo veo con sombrero, pero no anda a caballo, ¿va? ¿Qué cosas se imaginan los niños del barrio? Como le digo, ¿va? Aparece el sombrerón, o que tengan cuidado porque le hace trenzas a las niñas de pelo largo, no sé, cualquier cosa, ¿va? ¿Qué ocurre cuando finalmente conoce al vecino? Porque resulta que de repente se da cuenta que mamá le habla al vecino que ella cree que es el sombrerón. Y entonces mamá le dice, no, si es don Fausto, y don Fausto es muy buena gente, y no sé, ¿verdad? Pero lo importante en esta fase de las preguntas era que me ayude a mí a pensar, para que tú puedas ir contando tu historia, porque tú vas a contar lo que tú quieras. Tú puedes contar una historia del niño que quiere ser futbolista, o tú puedes contar la historia eh, de una ardilla que va a un bosque encantado y en ese bosque encantado una hada madrina les enseña a leer. ¿Me explico? O sea, puedes irte a donde tú quieras, ¿verdad? Pero lo importante es como el desarrollo que tú le puedas ir dando al proceso. Entonces, más que a mí me interese como que fuera un trabajo ¿qué? De universidad, ¿verdad? O de colegio, es simplemente, no quiero que sea tan pesado, tan cargado, sino más bien como que te ayude a la fase siguiente. Porque cuando yo ya paso a la fase siguiente, yo ya tengo resueltas muchas de las dudas. Entonces me es más fácil que escribir mi primer borrador. ¿Se comprende ahí mejor, Mardoqueo? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Verdad? Como te digo aquí y a todos les estoy enseñando lo que te mandé yo en el WhatsApp, ¿va? ¿Verdad? Insisto, no es que yo quiera esto explícitamente, sino más bien como darte ideas, ¿verdad? Y entonces, a partir de tus ideas, entonces ya puedes crear tu primer cuento, pues a eso es a lo que nos referimos. ¿Vamos bien ahí? Sí, Muy bien. No sé si tienes otra pregunta o tú mándame algo y yo te ayudo a empezar a redactar el cuento, porque tal vez a veces puedes tener muchas ideas, pero ¿cómo escribo cómo inicio el cuento? ¿Verdad? ¿Cómo me voy? Pero si tú me mandas alguna idea, yo ya te puedo dar sugerencias. Pero no es lo mismo que yo te la sugiera y tú digas, ay, es el cuento que Juan Fernando me dijo, a que yo diga, vamos a ayudar a Mardoqueo para que su cuento salga lo más bonito posible. gracias, licenciado. Voy a hacerlo y se lo voy a enviar para que usted me lo revise. Nítido, con mucho gusto. Anita, ¿habías levantado la mano? Claro que sí, licenciado, muy buenas noches. Mire, Cuéntanos. usted decía de que el cuento pues tenía que tener como una estructura de 15 párrafos. Tengo entendido que cada párrafo puede estar constituido por 5 líneas aproximadamente y como Si es mínimo que cuatro. fuera un cuento para niños más grandes, Así es, así es, así es. esa Pero sería en la mi caso, diferencia.
Así es. En mi caso sería primero primaria. Entonces, Es yo primero, ahorita, tú puedes hacer un párrafo de una, dos, tres líneas, lo ah, más, ¿verdad? efe- así es, efectivamente. De hecho, a mí me encantan y a mis niños están fascinados con estos libros. Mire que no le leí el nombre del autor, pero sí es del unicornio, el de Ay, Gracias. A ellos están encantados y fascinados con esos libros porque en base a las imágenes ellos se van. Entonces, ajá, me gustaría hacer la estructura de un libro como ese nítido, que prácticamente sería como que sería una línea aproximadamente por cada una de las páginas que se está correcto. trabajando. ¿Qué es lo Así que les es, digo? A menor edad, así es, menor cantidad. Ujú. así es. Muchas gracias, Lee, que esa era mi duda. Sí, no te preocupes. Gracias. O incluso puedes, porque a veces solo voy a decirlo así, pero no es para confundirlos. A Claro, veces tenemos cuentos que como que tienen un inicio como que lo va a leer un adulto, como que le estoy dando un panorama para lo que viene. Entonces puedes hacer eso también, no te preocupes. O sea, si tú en la primer pantallazo o el primer párrafo escribiste 5 líneas, 4 líneas, o sea, no te preocupes como para decir, ay, escribí 4 líneas, ¿verdad? O sea, no es pecado hacerlo de una forma u o de la otra. obligación hacerlo de otra, sino que tú Claro, dices, voy a dar una introducción como, bienvenidos al mundo encantado, y entonces claro. das un poquito más y luego las siguientes van a venir como más chiquitas porque lo que estamos buscando es que el niño las lea. Efectivamente, quiere decir que va a ser como una especie de introducción al panorama que vamos a encontrar dentro de nuestra lectura. Correcto, eso lo puedes hacer, ¿verdad? Para que no Gracias, sientas Lick. como, ¿y ahora dónde meto esto que quería meter, por ejemplo, ¿ah? Efectivamente. De acuerdo, Lick, muchas gracias, esa era mi duda. ¿Verdad? No hay pena. Y entonces, como si alguien ya se metió al Google Classroom a ver la entrega de mayo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Hay que poner el título, los párrafos de mi primer borrador, y que no se me olvide que cuando termine de hacer eso, hago un glosario en orden alfabético y unas cuantas preguntitas como de comprensión o de reflexión del cuento que acabamos de contar, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna otra duda. O ahorita que dije esto, nos asustamos. Una pregunta, no, bueno, no, Alicia, pues, en este no caso dice Alicia. solo, en este caso solo es redacción, ¿verdad? Eso estaba leyendo yo, que no lleva Solo es imagen, redacción. ¿verdad? Ahorita solo redacción. Y Ok. como le dije a Mardoqueo, si ustedes, ay, me trabé, no sé, escribí 3 líneas, pero, o 5 líneas, o 10 líneas, pero ya no sé más, ustedes me lo pueden mandar por WhatsApp y ustedes saben, yo en orden les voy contestando, ¿verdad? Entonces, conforme yo encuentro su texto, pues lo que ustedes me digan, como, esta es mi idea, pero no sé qué hacer, o sí tengo claro la narrativa del cuento, pero no sé cómo meterle un diálogo, o, ¿verdad? Cualquiera de esas dudas, yo con mucho gusto les colaboro y les propongo cosas. Y les digo, puede ser algo como esto, ¿verdad? Elvia, Lick, buenas noches, gusto de buenas noches. saludarle. Fíjese, Gracias. Lick, que yo tengo discrepancia. Ajá, Pongo un título, empiezo con el nombre del título y de ahí me voy al área y luego empiezo con lo siguiente que usted mencionó. Pero cuando ajá, empiezo, surge a mi mente otra idea. Entonces tengo en mi ajá. mente 15 ideas diferentes. Le soy muy honesta. Pero como yo trabajo con niños pequeños, y haciendo la misma observación con respecto a los libros que enviaron, pues mis niños están encantados, están fascinados. Entonces, tomando la idea de la compañera que habló anteriormente y lo que usted mencionó, creo que me voy a basar en párrafos súper cortos y más que todo basándome también en imágenes para que estos cuentos vayan directamente a la etapa inicial, que es en la cual yo trabajo. No sé si Nítido. estará bien ahorita, Sí, sí, así sí, me como se lo parece muy menciono. bien. Entonces voy Incluso, a madurar la idea, perdón, voy a ajá. madurar la idea esta semana y entre miércoles o jueves le voy a estar enviando
de dos opciones que ya las estoy madurando para que usted me diga cuál de las dos pues encaja Nítido, más en el no hay área donde pena, estoy. no hay pena. Yo lo que te iba a decir ahorita es que cuando nos pasa eso que dice Elvia, que tengo muchas ideas, pero ¿cómo las aterrizo? Podemos crear de esos cuentos que tienen un inicio y luego la historia nos dice que hay diferentes finales. Entonces tú puedes decir, no sé, era una mariposa y tarará, y entonces yo estoy contando la historia de la mariposa y de la fruta y que en el árbol y, ¿verdad? Y que encontró unos amigos. Pero luego juntos están planeando, no sé, pasarse del palo de manzana al palo de mango, ¿va? Pero eso que pasa en el trayecto del palo de manzana al palo del árbol, es donde te cambia y tienes 10 ideas diferentes. Entonces puedes decir, final número uno, ¿verdad? O dices, la ardilla o el gusano piensa esto. ¿Cómo se van a atravesar los 5 personajes juntos para el palo de mango? Entonces, eso fue la idea del gusano. La idea de la mariquita. Y es una idea diferente, ¿va? Y después la idea de la mariposa es una idea diferente. Y entonces, y al final ¿tú cuál crees que sería el mejor plan? No sé, ¿va? Creo que eso te ayudaría porque te permite, como, entre comillas, contar mini historias diferentes, ¿verdad? Porque, porque de acuerdo al personaje es lo que le preocupa al personaje, ¿va? Entonces, y aquí te lo dije como tortolita, gusano y mariposa, pero puede ser la tortuga, el conejo y el zorro, ¿va? No sé. Y entonces vas a oír que uno, en una historia, es una aventura en un agua, en un río, ¿va? O en un lago. Y entonces está preocupado por el agua. Otro está preocupado por el viento, porque es un ave, ¿verdad? Entonces su historia es de volar y, ¿verdad? Y cómo van a cargar las cosas, no sé. Y otro es, no, tenemos que encontrar un puente, ¿verdad? Entonces son 3 historias diferentes que te pueden ayudar a nutrir tu cuento, ¿verdad? Eso te Gracias, puede Elsa. servir. Muy amable, gracias. Muy fina. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Como les digo, mi interés es motivarlos a empezar a trabajar y que sepan que yo los voy a ayudar, pues, o sea, no sientan como, ay, tengo que hacerlo, ya tiene que estar nítido. No, como lo pueda tener. Cuanto mejor lo pueda tener, pues obviamente es más fácil, pero más fácil para quien lo va a leer, que soy yo, inicialmente. Y entonces, y pongámosle, hoy estamos aquí ahorita reunidos 36 personas. Entonces, voy a leer 36, me explico, ¿verdad? Pero si somos 40 voy a leer 40. Y entonces, cuanto antes cada quien me lo pueda enviar, más fácil me es a mí el esquema y el orden, ¿verdad? Porque yo lo que voy a hacer es intentar guiarme por las instrucciones y a partir de las instrucciones el poderles yo favorecer. ¿Les parece? Entonces no se sientan como, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Sino que ustedes solo me dicen, este es mi problema o, o cabal, como dice Elvia ahorita, es que tengo 15 ideas diferentes, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, bueno, 15 pues ya son muchas, ¿verdad? Entonces usemos 5 usemos 6, ¿verdad? Entonces podemos mezclar estas 6 historias aquí. ¿Cómo lo habríamos? Aunque a usted se le complique, yo voy a intentar favorecerle que si no tengo ideas de, ¿verdad? De por dónde irme, pues usted me dice, no tengo la más remota idea. Entonces yo le voy a empezar a preguntar cosas como, ¿y si hablamos de no sé qué? Y así les cuento que hemos hecho historias. El año pasado hicimos una historia de la primera vez que comí gelatina, o la primera vez que fui al zoológico, o la primera vez que me subí a un bus, ¿verdad? Parecieran historias como muy sencillas. Habían historias de que tenían que ver con tejer, con el simbolismo de eh, a la hora de estar tejiendo y cómo la abuela me va a compartir la experiencia. Eh, Gloria, muy bien, con mucho gusto. Si, solo te voy a encargar si me recuerdas dónde me la mandaste. Me lo recuerdas, no ahorita. Recuérdamelo en el WhatsApp
Si me lo mandaste en el WhatsApp, pues yo me voy a ir por ahí. Si me lo mandaste por, ¿cómo se llama? Por el Google Classroom o por correo, ustedes solo recuérdenme en dónde me lo mandaron para que yo lo busque. ¿Les parece? WhatsApp, va. Lo mandaste ahorita, ahorita, justo ahorita. O ya me lo habían mandado antes. Bueno, tú me avisas. Hace mucho tiempo. Bueno, entonces vuélveme a mandar señales de humo para que, para que yo te tenga presente. Porque puede ser que yo simplemente pensé que eran tus ideas y no que necesitabas ayuda para ordenarlas, ¿verdad? Ujú. No hay pena, no hay pena. Insisto, ¿verdad? Eh, Vieron lo que hoy les platicó Edwin, ¿verdad? Creo que bastante interesante porque nos da como luces. eh, Técnicas, pues, ¿verdad? Para poder trabajar. Luego, hoy yo les quería hablar sobre la lectura independiente y efectivamente cómo empata con la construcción de lo que están haciendo ustedes. Porque el chiste es que pensemos que si yo les diera mi libro o le diera mi cuento a un niño, lo pudiera leer solo, ¿verdad? Eso creo que es una idea que nos ayuda muchísimo. Licenciado Mardoqueo, Mardoqueo. disculpe que pregunte tanto, pero No, no hay pena, si para eso estamos. cuando primero Dios terminemos todos los cuentos, porque va a haber, me imagino, una gran variedad, porque yo ahorita Ujú. estaba revisando el Classroom y hay un montón de compañeros, pues son bastantes. Ajá, sí. Entonces yo solo, pues usted, digamos, nos puede dar todos esos cuentos porque al Sí, final nos van a sí, ayudar mucho con nuestros estudiantes, ¿va? sí, sí, sí. Nosotros les compartimos, cuando ustedes terminan el programa, nosotros les compartimos la biblioteca digital. Y entonces el chiste es que ustedes tengan los de sus compañeros como promoción y los de las promociones anteriores. Ah, muy bien, gracias, Ajá. licenciado. Sí, nosotros les damos material para que ustedes tengan suficiente. Ah, gracias. No hay pena, no hay pena. Pero al inicio no los atolondro con eso porque si no sentimos como, ay, me están juzgando. Pero cuando ya están listos, ¿va? Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna participación? Si no, yo sé que la jornada ya fue larguita, ¿verdad? Entonces vamos a parar acá. Muchísimas gracias por haberse conectado. Y como les digo, ¿verdad? Nuestra intención es darles cápsulas, informaciones que nos ayuden. No se me vayan así tomando la foto ahorita porque vi a alguien que me apareció así como del humo. Son mentiras. Entonces tomémonos la foto. Vaya que me acordé porque me apareció alguien por ahí. Denme un segundito. Aquí en lo que se conectan todos, tomo la primer foto y recordémonos que tomo tres fotografías. Entonces, la primera, a la una, a las dos y a las tres. Denme un segundito. Ahorita voy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Que no miran que por pasarme al WhatsApp se me cerró la presentación. Porque yo aquí en la misma presentación pongo las fotos para que no se me pierdan. Ahí está. Ya pegué la primera. Ahora nos vamos a la segunda foto. Ding un segundín para que nadie me haga falta. A la una, a las dos y a las tres. Ya voy, ya voy. Y ahora tomo una tercera foto. Denme un segundito. Ahí estamos. A la una, a las dos y a las tres. Nítido. Ahí estamos. Pues muchísimas gracias por haberse conectado, ¿verdad? Como les digo, nuestra intención es ir lo más ágiles posibles y que la información les sea de utilidad.
¿De acuerdo? Que tengan una feliz noche, que descansen, feliz Día de la Madre para las que son mamás, para las que son en potencia, pues que estamos en potencia. Y para las que son tías, pero también se dedican a cuidar a sus sobrinos, también son mamás, así que, ¿verdad? Para las que somos maestras y cuidamos a nuestros niños como que fueran nuestros, pues, somos mamás. Y para los que son papás, como a mí me gusta ese dicho, ¿verdad? Papás a toda madre. Así que, ánimo pues, que tengan feliz noche y feliz fin de semana. Gracias, Feliz licenciado. noche, Bendiciones. licenciado. Gracias. Muchas Feliz gracias. Gracias, noche, bendiciones. Licenciado, Feliz noche, licenciado, muy bendiciones a amable, todos. cuídense. muy amables, que descansen con cuidado, Licenciado. muy amables. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno.